José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib, muchas gracias a ti, a todos mis compañeros de bien nacidos. Es ser agradecido a todos mis compañeros que estuvieron siempre al tanto de nuestra situación, con sus llamadas, con sus mensajes, con el estado de ánimo. Gracias a don Álvaro, que en eso también pues nos dio un espaldarazo importantísimo. A los médicos, desde el veterano doctor Freddy Figueroa, Jorge Marte, Palacios, que no tengo cómo agradecerle ese seguimiento, a la joven doctora Bora Choi. Realmente no sabía que teníamos médicos jóvenes, señores, en República Dominicana. Lo intuía, pero no me había tocado tratarlo de frente, no me había tocado vivirlo. Siempre he dicho que cuando todo esto pase y miremos hacia atrás, habrá que ver al personal médico, docente, de enfermería, administrativo, y reconocer que pese a todas las cosas que pudieran faltar en nuestro sistema de salud, hay un recurso humano valiosísimo, muy valioso, y que sobre la marcha ha ido aprendiendo tanto en los temas científicos como en los temas lógicos y de administración de recursos, a hacerle frente a esta situación. A propósito de eso que tú dices, de esa joven médico, sí, qué bueno que no todos los jóvenes de este país quieren ser influencers, que muchos quieren ser médicos, quieren ser economistas, bueno, ingenieros. Qué bueno. Porque cuando nos enfermemos, ¿tú te imaginas que todos sean influencers? De hecho, ¿qué va a pasar? Mira, Nayib lo dice, y yo sé que las cosas que Nayib dice siempre las ha razonado. Yo recuerdo, Nayib, cuando se hablaba de hacer en nuestra provincia, en Asua, la famosa sucursal de la Autónoma de Santo Domingo, mi petición era que por favor se le diera importancia a la parte agrícola y mecánica, en el entendido de que el sector productivo que está alrededor de la provincia necesita más profesionales de un área que de otra. Eso no quiere decir que no haya periodistas, que no haya... Ahora, es lo que dice Nayib, una sociedad no solamente se sostiene sobre la base de los trabajos que están en boga, de los que están de moda, sino de la capacidad de transformar la riqueza potencial en potencia. Y la salud, que es un servicio del que ninguna sociedad puede simplemente desconocerse, desentenderse, se necesitará siempre atraer a lo mejor de nuestros recursos humanos a un área que en algunos países llaman el primer funcionariado. Necesitas gente que te cure, gente que te eduque, gente que te cuide, gente que vigile tu propiedad y tus derechos. Pero tú te imaginas este escenario. Se puso malo fulano. No hay médico. Un médico. No, ¿y qué tú? No, youtuber. ¿Y tú, hacker? ¿Y tú, influencer? Explícame. Lo bueno de eso es. Lo bueno de eso, y mira qué interesante, es que en teoría, el mercado laboral, un mercado laboral sano, tiende, sobre la base de la asignación de salarios en un mercado libre, a ir premiando la escasez. Un cirujano en Estados Unidos, lo sabe bien Rosendo, puede llegar a ganar hasta $300,000 en un año, producto de que hay áreas que son bastante escasas. Sí. En cambio, otras áreas, y yo siempre recuerdo por el tema de las ingenierías, por ejemplo, la ingeniería del petróleo es la que más paga ya todavía, independientemente de la evolución que ha tenido la industria energética, todavía sigue siendo, por ejemplo, en el caso de las ingenierías, pero producto de que hay una escasez, generalmente es difícil que el mercado produzca tantos como para abastecer la necesidad. Así que por ahí, como dicen allí, yo pienso que esto nos debe enseñar que hay áreas de la sociedad que siempre debe proponerse, gestionarse, que lo mejor de nuestros recursos humanos pues vayan, se sientan motivadas, existan buenas condiciones de trabajo, porque ese personal médico, yo insisto, cuando el tiempo pase y miremos hacia atrás, dentro de todas nuestras condiciones como país, habrá una que habrá que resaltar, y es la enorme capacidad que ha mostrado pues todo el aparato de salud. Me refiero al recurso humano. Que ya hemos sobrepasado las fronteras nacionales. Sí. Hay calificadísimos galenos, médicos dominicanos ya en otras partes del mundo. En los más importantes hospitales del mundo. No tengo ninguna duda de eso. Hasta en Qatar, por allá está Rubén Peralta. Así mismo es. Miren, don Álvaro Arbelo, hijo, como de costumbre, hace siempre en sus aportes muy temprano en la mañana disquisiciones históricas que yo pienso la juventud dominicana debe interesarse en profundizarlas, en leerlas y en llegar a sus conclusiones así como él las propone. Y yo creo que el tema de hoy, independientemente de que hay muchos temas de actualidad que son muy importantes, no deja de ser prioritario siempre preguntarnos, como el famoso cuadro aquel del pintor, ¿de dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Y nuestra situación como país en el mundo, como sociedad en el mundo,
como parte de un continente que, habiéndolo tenido todo, para tal vez ser una zona en el mundo de progreso, de prosperidad, pero no lo somos, debe convocarnos a ciertas preguntas sobre nuestros procesos históricos. Y ciertamente lo ocurrido un 12 de octubre de 1492 nunca va a generar una versión, como se dice, a gusto de todos. Nunca llueve a gusto de todos. Por eso la historia, cada día que pasa, debe tratar de manejarse o debe tratar de estudiarse sin leyendas ni blancas ni negras. Simplemente descargado de casi toda carga sentimental, de casi toda carga que la cultura a veces va poniendo, ver la situación que ocurre en un año donde muchas cosas pasan en el mundo. La unificación del Reino de España entre Aragón y Castilla se da justo el año de 1492. Explica el profesor Bosch en su extraordinario texto El Caribe, frontera imperial, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el enorme y larguísimo proceso que estaba teniendo lo que hoy llamamos España y que en ese entonces, insistimos, era la reunión de dos reinos, tras el gran, largo proceso de reconquista que esa tierra vivió hasta expulsar a los últimos reinos árabes, las últimas taifas de la península ibérica. Señores, por más de 7 siglos, diferentes reinos, califatos, estados basados en la autoridad religiosa musulmana habían estado en la península, y durante todo este tiempo un montón de situaciones históricas, buenas, malas, graves, importantes, con un legado idiomático que incluso lo tenemos dentro de nuestra propia lengua española, llena de referencias al idioma árabe, las propias matemáticas que nosotros cursamos, sus números, la enorme influencia del álgebra, que viene también de una palabra precisamente del árabe, entre muchas otras terminologías y entre muchas otras prácticas, pues provienen de lo que fue ese intercambio histórico, a veces violento, a veces no tanto. Dentro de todo proceso de conquista, hay que decir que llegan cosas que sobreviven los tiempos, el idioma, la cosmovisión, la arquitectura, pero también llegan las enfermedades, los abusos, la imposición, la superioridad de las armas sobre las del pueblo que es derrotado. La historia ya se ha dicho que la escriben los vencedores, y eso propicia muchas veces en el imaginario colectivo, a través de lo largo de los siglos, ciertas ideas que, claro, deben ser profundizadas, muchas deben ser corregidas, pero es evidente que América Latina, si algo puede hacer con su historia, es, además de estudiarla, intentar superarla. Y superarla no quiere decir ni olvidarla, ni pasar por alto ciertamente todo lo humano que ocurrió y que perfectamente generó grandes niveles de sufrimiento, sino recordar que todos los procesos históricos del mundo que nos rodea, y cuando digo todos, son todos. La ocupación romana no se dio convenciendo a nadie con música, ni con brochures, ni predicando. Se dio con la imposición de una fundación militar extraordinaria, rígida, sólida, sobre la cual, después de destruir las murallas enemigas, ¿qué llegaba? Bueno, los pro vinci, los pro vencidos. Comenzaba el gobierno de la provincia, comenzaba la colonia, comenzaba la imposición de la regla común, comenzaba la llegada del idioma y de las instituciones romanas, el cobro de los impuestos e incluso, ¿por qué no?, la posibilidad de vindicar al vencido ya como miembro hasta de una ciudadanía. Tanto fue así que el Imperio Romano incluso produjo de alguna de sus provincias, Hispania, la hoy España, 5 emperadores al menos provinieron de esa región. Lo mismo podría decirse los propios imperios precolombinos, aztecas, mayas, incas, entre otras importantes civilizaciones, se expandieron. Pero ¿cómo lo hicieron? Fue también dominando sobre la base de una superioridad en su jerarquía militar, cultural, religiosa, que le permitió imponer, al menos durante un tiempo importante, un modo de vida sobre grandes extensiones de terreno. Los resultados de esos dominios todavía en algunos casos quedan en nuestra América Latina. Son admirables todavía los restos, los residuos impresionantes, extraordinarios de la pirámide del Sol, de Teotihuacán, de lo que todavía queda en la América Central Norte, en Honduras, en Guatemala, en el sur de México, lo que todavía pues queda de los restos de lo que fue el Imperio Inca, con su principal sede en Cusco, con su gran fortaleza en Machu Picchu, que fue descubierto muchos años después por la arqueología moderna.
De la misma manera que el mundo, en todo el mapa, escribe historias de dominio, caída, emancipación, la conjunción de factores que terminan generando nuevas realidades, eso es América Latina. Y ciertamente, insistimos, queda mucho todavía por debatir, queda muchísimo todavía por concluir. Ahora, ¿qué somos 5 siglos después? Ahí es donde radica el principal dilema. Hay naciones en el mundo que fueron producto también de importantes episodios coloniales, algunos de amplísima crueldad. Yo creo, por ejemplo, que el modelo colonial británico en África y en Asia dista mucho de ser lo supuestamente civilizado que intentó promoverse desde esa potencia, haciendo el ejemplo estadounidense. Y sin embargo, en Estados Unidos, los residuos de poblaciones aborígenes, atención Rosendo, ¿dónde viven? En reservas. Fueron diezmados, llevados al mínimo, a la mínima expresión dentro del nivel poblacional actual. Es un porcentaje apenas ínfimo el que en algunas regiones, en Nuevo México, en algunas zonas del oeste estadounidense, donde todavía quedan residuos, digamos, importantes dentro de esas etnias, los navajos, algunos grupos iroqueses. Algunos grupos también en el área de la Florida. Los Seminole, sí. Los Biloxi, quedan algunos. Pero señores, cuando usted ve la gran fotografía de la composición social actual de esa nación, es una minoría que nada se compara, por ejemplo, a la presencia que tiene el fenotipo aborigen, el fenotipo nativo, en la presencia cultural mexicana, en la presencia cultural guatemalteca, en la presencia cultural andina, donde todavía una parte importante de la población, y en algunos casos mayoritaria, pues muestran ciertamente los residuos de esas mezclas, de ese mestizaje que todavía nos recuerda lo que fueron aquellos pueblos. Estudiar la historia es, entre otras cosas, también desvestirla, insistimos, de la barra sentimental. La historia, más allá de que tiene ganadores en el aspecto bélico, no necesariamente toda historia está encubierta por ganadores en el aspecto moral. A veces ganaron los que simplemente tenían más acceso a armas mejores. Algo tan elemental como tener acceso a un mejor metal. Y ahí está la historia de los hititas y los asirios en la historia antigua. Le podía permitir triunfar por encima de culturas arquitectónicamente superiores. Culturas que han tenido, por ejemplo, mucha influencia en nuestra cosmovisión judeocristiana, no fueron, sin embargo, como el caso de los propios hebreos, culturas militarmente tan exitosas como los macedonios, a quienes Alejandro Magno llevó a dominar la mitad del mundo. Y sin embargo, cuando usted compara la influencia de unos y otros en el mundo de hoy, ciertamente las cosas quedan sumamente distantes. Hagamos del estudio de la historia, por lo tanto, una forma de encontrar porqués, de responder preguntas que a veces tienden a ser altamente difíciles, de una investigación yo diría que despojada ahora de toda esta inclinación que muchas veces se tiene a hacer lo que algunos llaman necropolítica, que es la idea de tomar hechos de hace 4, 5, 6 siglos y pretender hacer juicios históricos. Que conste, los juicios de valor son importantes. Los juicios de valor acompañan la historia cronológica, la historia que puede demostrar hechos. Esto ocurrió así en tal año a partir de tal y tal protagonista o de tal o cual proceso. Sin embargo, yo creo que es importante recordar, y esto lo analiza muy bien un escritor argentino que hace muchos años vive en Estados Unidos, Andrés Oppenheimer. El gran reto de América Latina es el presente y es el futuro. Es el presente y el futuro donde países de Asia, de África, incluso de la Europa, que todavía hace 20, 25 años estaba atrapada en la caída del muro y del Pacto de Varsovia, decidieron tomar decisiones que hoy les han llevado a tener progreso material y tener prosperidad y generar capítulos que permiten a su población mostrar avances. No es que el pasado no sea importante, pero no podemos producir en él una especie, si se quiere, de obsesión histórica donde solamente los huesos y donde solamente la pregunta de quién fue culpable o si debió ser así o no debió ser así sea lo que ocupe nuestro presente. Cierro diciendo que mientras América Latina discute cuál es la universidad más vieja, si es la de Perú, si es la nuestra, Santo Tomás de Aquino con aquella bula papal, si es aquella o aquella otra,
En universidades muchísimo más recientes se está creando ciencia y se están generando patentes y se están generando las condiciones para que en el hoy y el ahora el mundo cambie y transforme conocimiento en riqueza potencial y pueda producir sin duda sociedades con acceso a medicinas, a tecnologías, a aplicaciones. El pasado tiene un uso muy importante e inspirador, pero no hagamos de él una obsesión que no nos lleve a nada. Llévatelo, Cundo.